Muy buen día. En esta oportunidad hablaremos sobre los derechos culturales y la interculturalidad. Primero, el objetivo del trabajo y aclaraciones conceptuales. La interculturalidad conduce a la coexistencia de las culturas en un plano de igualdad. La interculturalidad antes era el etnocentrismo del grupo dominante, denominado asimilacionismo. Se planteó dos interrogantes. La primera, ¿cuál es la razón de ese cambio de actitud? Y la segunda, ¿por qué debe imponerse el respeto y la empatía? Que nos llevó a que la interculturalidad ahora nace del respeto y la empatía. De la interculturalidad, su palabra clave es el diálogo y el respeto a la igualdad de circunstancias sociales, y que los grupos implicados se reconozcan recíprocamente y obtengan la capacidad de creación cultural. En el multiculturalismo, la palabra clave es el respeto, y en el mestizaje cultural, la palabra clave es la mezcla o síntesis. El mestizaje estricto es una identidad única que pretende reforzar creativa y solidariamente su propia identidad. Punto número 2. Razones éticas y jurídicas de la interculturalidad. Defender la interculturalidad significa comenzar defendiendo los derechos de los grupos culturales. Partiendo de esa premisa, nos damos cuenta que la cultura nacional a la multiculturalidad de la interculturalidad está planteándose con reacción a las políticas uniformadoras de los estados-nación modernos, que buscan la cohesión y la gestación de una cultura-nación común. Tratan de conseguir, a base de políticas de asimilacionismo cultural, más o menos que imponen una lengua, unas instituciones y un modo de ver la historia, que con el objetivo que acaben considerándose no miembros de su grupo étnico, sino miembros de su nación-estado. Se argumenta a favor de la asimilación, que a principio parece contradecir el respeto debido. No debemos concluir que el Estado debe realizar una uniformización cultural forzada, sino el reconocimiento de los derechos de autogobierno de los colectivos culturales. De la cultura multiculturalidad a los derechos del autogobierno. Si tenemos derecho a las identidades culturales, entonces tenemos derecho a las condiciones sociales y políticas. Los estados tienen en este caso el deber de intervenir activamente, igualar las posibilidades sociales de las diversas culturas por medio de las políticas de acción positiva. Resulta engañoso que el Estado liberal se limite a defender libertades individuales sin defender culturas concretas. Y también resulta engañoso que la política de protección transitoria de las culturas oprimidas son muy necesarias pero no suficientes. Conclusiones mínimas. La cultura es muy valiosa para las personas, dado que muchos de los elementos de las mismas tiene una dimensión pública que las hace dependientes de la iniciativa política. 2. Las concreciones de este derecho dependerán inevitablemente de las circunstancias y características de los grupos, por lo que se necesita ser dialogantes, imaginativos en la búsqueda de soluciones. Primero, debe defenderse firmemente la universalidad de los derechos humanos. Segundo, deben armonizarse adecuadamente los derechos grupales e individuales. Y tercero, desarrollar procesos de socialización
entre sus miembros que fomenten identidades complejas. Ahora bien, la respuesta jurídica a los derechos de las minorías, nos podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que ha recogido el derecho de las exigencias éticas que, según hemos visto en los apartados anteriores de este punto, pueden plantear los grupos culturales? Los miembros de la minoría, como a cualquier ser humano, como a los miembros de la mayoría, deben reconocerles también una serie de derechos individuales de naturaleza civil. 2. Aparecen en diversos textos jurídicos referidos a las minorías que exige una intervención más explícita del Estado. 3. Es decir, el derecho pretende regular los derechos culturales de los grupos minoritarios. Y 4. El problema delicado está en que quienes controlan en última instancia la positivización de los derechos de las minorías son los grupos mayoritarios. 3. La dinámica ética de la interculturalidad. La interculturalidad responde a un derecho al que desarrolla en una determinada dirección. Al derecho de las personas a modular su identidad con la referencia, entre otras, a la identidad cultural que por eso tiene derecho a proteger. Y condiciones de la interculturalidad. La interculturalidad resumen dimensiones decisivas del multiculturalismo. Las dimensiones decisivas. Primero, el respeto mutuo entre los grupos y condiciones sociales de igualdad. Segundo, la igualdad en función de sus condiciones sociales. Y tercero, reconocimiento recíproco de capacidad de creación cultural. Un punto importante que nace del respeto y la igualdad es el de la lengua de las minorías, tanto la multiculturalidad como la interculturalidad. Deben tenerlo muy presente. Ahora bien, del respeto mutuo. Si queremos avanzar a la interculturalidad, hay que combatir la injusticia de las relaciones culturales existentes a fin de disminuir las desigualdades de las mismas. También del respeto. Podemos decir que la vivencia de respeto entre culturas puede que no se trate de un respeto condescendiente del que considera culturalmente superior. Siguiendo con la dinámica de la interculturalidad, la relación mínima de los derechos culturales sería la multiculturalidad, el reconocimiento en la autonomía respectiva, el respeto. Primero, se debe ofrecer en el marco del diálogo, no como imposición. Esto es, cualquier aceptación debe ser consciente y querida. Segundo, como todo diálogo, debo tratar de ponerme en lo posible en la piel del otro, para entender adecuadamente y poder plantearle mis sugerencias desde lo que realmente es. Tercero, si estoy en la disposición de ofrecer algunos aspectos desde mi cultura, también debo tener la misma disposición de recibir algunos aspectos de la otra cultura con la que dialogo. Y cuarto, debo presentar mis sugerencias de tal modo y en tales circunstancias de igualdad y consistencia cultural del colectivo con el que dialogo, que cuando se acabe en la aceptación de las mismas, se haga de modo tal que no suponga destrucción cultural,
propia, sino desarrollo cultural. Ahora bien, otra cuestión relevante de estos momentos en el campo de la interculturalidad es la de encontrar una ética mínima en la que participen todas las culturas y que oriente la relación justicia entre ellas. Puede entenderse de que ya hay un acuerdo de que tal ética debe derivarse de los derechos humanos universales. Bueno, gracias por atenderme y les digo que la interculturalidad se basa en el respeto, la igualdad y la empatía. Gracias.